De fútbol, para hablar de su alcance, de su significado, de sus diferentes ángulos para entender este fenómeno, para analizar y disfrutar el fútbol que millones de personas disfrutan. Bueno, ¿quién mejor que nuestro queridísimo Juan Villoro, que está en la línea telefónica esta mañana? Juan, muy buenos días, bienvenido, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Carmen, qué gusto de saludarte. Oye, qué alegría que podamos hablar contigo a unos minutos del arranque formalmente del Mundial Rusia 2018. Estaba leyendo tu artículo hoy en Reforma, el temible quinto partido, entre otras cosas, como parte de lo que está aquí a la mesa. Pero para empezar, Juan, ¿cómo se vive esto? Esto es una cosa que mueve millones y millones de dólares, por supuesto, millones y millones de personas que están siguiendo de cerca los pormenores del Mundial. ¿Qué cosa es todo esto, Juan, para ti? Sí, bueno, por un lado está, por supuesto, la emoción de los aficionados. Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, en el Mundial de 1970, México debutaba justamente contra Rusia. Era el primer partido y recuerdo que yo pasé la noche en vela pensando en lo que podría ocurrir con la selección nacional en aquel momento. Entonces, ante un Mundial siempre se mezclan las pasiones de los aficionados, que creo que son perfectamente legítimas. Eduardo Galeano decía que no nos podían robar la esperanza de disfrutar partidos, por más que el fútbol se hubiera convertido en un terrible negocio y en objeto de manipulación política. Recordarás que, bueno, Eduardo Galeano era una persona muy comprometida con causas de izquierda, pero sin embargo defendía el derecho a soñar que tenemos todos nosotros a través del juego. Y creo que Rusia nos brindará pues la dualidad del fútbol, por un lado grandes partidos, grandes jugadas, y por otro lado será una vitrina de la enorme especulación económica, del interés político. Y en esto, por supuesto, también juega un papel muy importante, Carmen, la designación de México, Estados Unidos y Canadá como parte de un mundial, es decir, como sede del mundial después del de Qatar, que será muy cuestionado. Bueno, déjame, ahorita te pregunto, dame un segundo de esto porque dijiste algo muy importante, bueno, todo ha sido importante, pero en esta parte donde hablabas también del componente político, imagínate para la ex Unión Soviética, Rusia, lo que significa tener el mundial para un personaje como Vladimir Putin en este tiempo donde el rediseño de la geopolítica está todo lo que da, en donde Donald Trump se da el lujo de desdeñar a Europa y no se diga a América Latina, o de mandar un mensaje de ruptura con Canadá y con los europeos en el G7 y realmente enfocar sus baterías pues a los otros jugadores que son China y Rusia. Esto para Vladimir Putin significa también una inyección mayor de un poder que de por sí ya proyecta. Sí, efectivamente, hay que recordar que la candidatura de Rusia compitió con una que parecía muy atractiva, que era la de la península ibérica. Portugal y España presentaron una candidatura conjunta, que era la favorita de la mayoría de los aficionados al fútbol, pero sabemos que la FIFA pues ha tomado decisiones a partir de sobornos. Se trata de una de las grandes mafias del planeta que está, digámoslo así, en un periodo de regeneración. Entonces, la jugada más importante que Estados Unidos ha hecho en el fútbol no ha ocurrido en la cancha, sino que fue la que hizo el FBI investigando los sobornos de la FIFA. Entonces, Rusia, con artimañas de todo tipo, logró una candidatura muy cuestionada por muchos aficionados al fútbol y por muchos periodistas, que en efecto tenía como principal objetivo consolidar la figura autoritaria de Vladimir Putin, tal y como lo hizo con los Juegos Olímpicos también en su país. Ni más ni menos, sí. Y estabas en el tema de la resolución de América del Norte como la sede para 2026, en un momento donde iba a decir el Mundial TLC, pero no sabemos si habrá TLC en 2026. Exactamente. No estamos tan seguros de ello, ¿no? Sí, habrá mundial, no sabemos si habrá TLC, no sabemos qué va a pasar con lo demás, pero muchas veces el planeta se une más para los negocios que para otras cosas. Hoy en día podemos hacer transferencias de dinero a bancos norteamericanos o recibirlas de ahí, pero es mucho más difícil que circulen nuestros paisanos. Y yo creo que la sede
que va a tener Estados Unidos básicamente, porque es el país más importante en esta sede. Nos tocan 10 partidos, ¿no? A Canadá 10 a nosotros y los grandes para ellos. Exactamente, va a haber 25 estadios para Estados Unidos, hasta donde se ha informado, 4 para Canadá y solo 3 para México. O sea que es un mundial totalmente asimétrico. Esto tiene que ver, sin duda alguna, con la preponderancia que ha cobrado Estados Unidos en el fútbol después de las indagaciones que hizo el FBI. En 2015, cuando cae Joseph Blatter, el gran mafioso que había estado recibiendo sobornos para que pudiera darse el mundial en Qatar, una cosa totalmente absurda, donde las temperaturas superan los 40 grados y los estadios van a tener que tener aire acondicionado, es una especie de proyecto de ciencia ficción enloquecido. Sí. Pues bien, esta investigación, muchos de nosotros escribimos en su día que seguramente favorecería los intereses de Estados Unidos, entre otras cosas porque la mayor corrupción se había dado en la CONCACAF a través de Jack Warner, el directivo de Trinidad y Tobago, que bueno, se había convertido en un cómplice perfecto de la FIFA para recibir sobornos y para votar de la manera como se lo indicaba Joseph Blatter. Entonces Estados Unidos se apoderaba del negocio después de desbancar y de poner en evidencia los escándalos de la FIFA. Entonces ahí es donde México aparece como el eterno cómplice de los Estados Unidos. México ha tenido una relación muy cobarde respecto a los intereses de Estados Unidos en el fútbol. Recordemos que en 1990 la Federación Mexicana aceptó un castigo que no merecía, porque fue el famoso caso de los cachirules, y fue la primera vez en la historia de la FIFA que por un delito cometido en las categorías juveniles se sancionó a la selección mayor, impidiéndole ir al Mundial. México había ganado su boleto al Mundial, pero no pudo participar, y dócilmente la Federación Mexicana aceptó esto. ¿Por qué? Porque el país sustituto de México en 1990 era Estados Unidos, y Estados Unidos quería calentar el tema del fútbol porque 4 años después iba a ser el país sede. Hasta entonces el fútbol era un deporte prácticamente secreto en los Estados Unidos. Ahora se ha desarrollado bastante, especialmente gracias a las mujeres, que son las que más lo practican en ese país, pero en 1990 era muy importante que Estados Unidos estuviera presente en el Mundial de Italia. El propio Henry Kissinger se hizo cargo de hacer negociaciones al respecto. Entonces México dio un paso atrás para que entrara su hermano mayor, Estados Unidos, recibió beneficios al respecto, y Estados Unidos organizó un mundial que no fue de los mejores por las terribles temperaturas que hay allí en verano, y eso lo vamos a volver a ver en este nuevo mundial. Los 25 estadios de los Estados Unidos van a tener temperaturas infernales. Además, desde el punto de vista deportivo, va a ser muy difícil hacer recorridos tan largos. Para los aficionados va a ser prácticamente imposible asistir a todos los juegos que ellos quisieran. Además, va a ser muy costoso, y México seguramente quedará descartado como la Ciudad de México como sede de la final por la altura, porque todo el mundo sabe que hay que aclimatarse a la altura de la Ciudad de México, y si no se hace pretemporada, pues aquí no van a poder jugar los equipos. Entonces probablemente aquí se celebre la inauguración, pero nada más. Pero nada más, pues eso es lo que se espera para este mundial con los 3 países como sede. Juan, tú dices que por el temible quinto partido cruzan muchísimas cosas, entre otras la casi identidad nacional. Ahí haces una serie de reflexiones muy interesantes, y bueno, aunque dices que los pronósticos son una rama de la superstición, ¿cuáles son tus pronósticos, Juan, para México en este 2018? Bueno, alguna vez yo escribí, Carmen, que en el fútbol las ilusiones duran hasta que te enfrentas con la realidad, y en el fútbol la realidad en demasiadas ocasiones se llama Alemania. Entonces yo creo que es el examen más duro que puede tener cualquier equipo, a pesar de que Alemania no ha desempeñado un gran fútbol en sus últimos 2 partidos de preparación, pero de cualquier manera pues es la campeona vigente. Va a ser un mundial muy difícil. México llega además lastrado pues
por los escándalos sexuales, por una división dentro del vestidor, por el anuncio del técnico de irse del equipo. El técnico de España acaba de ser destituido por aceptar un contrato del Real Madrid para después del Mundial, pero la Federación Española consideró que el técnico debía estar concentrado con el equipo y solamente dedicado a esto, y no anunciar que se iba ni que tenía otro contrato, aun y cuando todavía pudiera dirigir a la selección durante el Mundial, y lo destituyeron fulminantemente. Terrible, sí. Hace unas cuantas horas. En cambio, nosotros ya sabemos desde hace tiempo que Osorio se va. Es desmoralizante para los jugadores saber que el entrenador se ha despedido de antemano. Entonces es un mundial difícil, pero bueno, una vez que uno dice lo peor, espera lo mejor, porque no dejamos de ser aficionados, y ojalá se dé el milagro, ¿no? La gran situación, y que yo trataba de expresar en este artículo, es que en la cultura deportiva mexicana, en muchas ocasiones, alcanzar el triunfo es de alguna manera una afrenta psicológica. Es muy difícil que tú, una vez que estás consciente de tener un poderío, de tener una fuerza, digas, lo merezco, sigo adelante y voy por otro gol, tal y como han hecho, por ejemplo, las selecciones sub-17 que llegaron a ser campeonas. En la selección mayor, cada vez que se muestra un poderío excepcional, una capacidad inaudita de lograr algo, parecería que los jugadores se asustan de su propia fuerza y se refugian, ¿verdad?, en su área, tal y como ocurrió en aquel partido del último Mundial contra Holanda, en el que México iba jugando maravillosamente bien, y en cuanto se puso al frente, el entrenador decidió sacar al que había cometido el pecado de anotar. El equipo se refugió en el área como en el útero materno y esperó que pasara cualquier cosa, y una de esas que pueden pasar es que te marquen un penal inventado. Entonces, en ocasiones nos cuesta mucho más trabajo aceptar el desafío de ganar que reconciliarnos con la derrota, que es lo habitual entre nosotros. Entonces decimos, bueno, hicimos el esfuerzo, pero no se pudo, hasta aquí llegamos. Ojalá no sea el caso, ojalá lleguemos más lejos. Hoy hay una muy buena entrevista en El País con Chucho Ramírez, que llevó a la selección mexicana juvenil al campeonato mundial, y él ahí habla justamente de cómo él tuvo que hacer un viraje psicológico con los jugadores para que sintieran que al ganar no se estaban separando de los suyos ni convirtiendo en personas insoportables por el hecho de ser excepcionales, sino que podían merecer el triunfo. Entonces este complejo es algo que tenemos que superar. Pues ahí está, y dices que el quinto partido es el equivalente futbolístico de la reconquista de Texas. De ese tamaño lo ves. Pues es algo que tenemos nosotros tantas ganas de lograr, ¿verdad? Tantas ganas de lograr, pues sí. Pues sí. Sí, que muchas veces nos perjudicamos por eso mismo, ¿no? Por tener esta obsesión de conseguirlo, ¿no? Esperemos que eso se pueda superar, ¿no? Porque además no habría que pensar en un quinto partido, habría que pensar en llegar mucho más lejos. Esa es la lógica esencial del juego, llegar a la última meta. Nosotros nos hemos puesto una más limitada, que es la del quinto partido, y yo creo que deberíamos pensar simple y sencillamente en tener un buen equipo que ganara. Pero nos hemos acostumbrado a hacer comparsas, y creo que la designación de la sede del Mundial en el que nosotros estaremos también tiene que ver con eso. Estados Unidos hará el negocio y nosotros ofreceremos un cóctel margarita de bienvenida. Juan Villoro, o nuestras bonitas playas, que las tenemos, Desde diría luego. Peña Nieto ayer. Pues sí, hombre, pues es eso, es ofrecer al extranjero lo que pueda aprovechar de nosotros. Juan Villoro, no sé si has visto lo que dijo Maradona. Fíjate que aquí, revisando la prensa mexicana, se retoma lo que dijo Maradona, que no le cayó en gracia el anuncio de México, Canadá y Estados Unidos como la sede del Mundial 2026. Maradona, en este programa que tiene De la mano del 10 de la cadena Telesur, bueno, dice que los países que ganaron, que ahí no hay pasión por el balompié, hablando de Canadá y de Estados Unidos particularmente. No me gusta, no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y lo que quieran, y los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25 minutos por la publicidad. México no está exento de los señalamientos de Maradona. Dice, sale ganando México cuando no lo merece. Fíjate lo que dice Maradona, Juan Villoro. México gana 2 partidos y llegan los mexicanos con Brasil o Alemania, como me pasó a mí, y bomba.
para afuera Aeroméxico, dice. Mencionó que el tricolor nunca pudo encontrar una forma de juego con Juan Carlos Osorio, a quien llama Reynoso, por cierto, criticando la decisión de llevar a Rafael Márquez a la justa de Rusia, entre otras cosas. Bueno, Maradona hablando de esta decisión de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo ves? Mira, una cosa que es un hecho es que efectivamente en Canadá no hay una gran pasión futbolística. Es un país de hockey sobre hielo, es un país sí, que ha vivido interesado en otros deportes. Curiosamente, este país va a tener más sedes que nosotros. México es uno de los países que más ha participado en el Mundial, pertenece a una élite en la que están Alemania, Brasil, Italia, que ahora no participa, y puntos, y sin embargo con tantas participaciones en los mundiales, pues tiene los peores resultados de los equipos que más han participado. Entonces, claro, no es un país con gran jerarquía. Lo que tenemos es una maravillosa afición. Yo he dicho que si hubiera un mundial de públicos podríamos llegar a la final, y los mundiales de México han sido excepcionales. El de 1970, que fue el mundial de Pelé, y el de 1986, que fue el del propio Maradona, fueron extraordinarios desde el punto de vista del ambiente, pero también del rendimiento futbolístico. Entonces, México ha probado gran capacidad de organización y tiene una pasión extraordinaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Diego es injusto. Él siempre quedó un poco dolido de que en la final México apoyara más a Alemania, o el público que fue al Estadio Azteca. Yo estaba ahí, que pues quisiera que Alemania le ganara a Argentina. Olvida que en el partido contra Inglaterra el mismo Estadio Azteca se volcó en favor de Argentina. En fin, son declaraciones polémicas de Diego, pero creo que la esencia de lo que dice es perfectamente correcta. Es un mundial que va a estar más determinado por hacer un negocio en países que no se interesan tan apasionadamente en el juego. Va a haber demasiados equipos, 48, va a ser demasiado largo, con trayectos de avión extenuantes. Todo eso va a influir mucho en la calidad deportiva, y va a dejar fuera pues estadios de altura como el Azteca, que está a 2.200 metros, para partidos decisivos. Creo, como te decía yo antes, que solo quedará con la inauguración. Entonces, todo esto transparenta mucho lo que es el planeta fútbol. Ahora, digamos que ya las redes de sobornos no están corriendo como corrían antes, que realmente la corrupción de la FIFA deja casos como el de Overdrecht como un juego de niños, y ahora lo que se está haciendo es reestructurar el negocio, pero no en beneficio del deporte. Juan Villoro, para cerrar, el domingo, México, Alemania, Alemania, México. ¿Qué piensas que va a pasar ahí? Bueno, pues lo que pensamos todos los mexicanos es que tenemos una cuestión que depende casi más de la Virgen de Guadalupe que de lo que puedan hacer los jugadores por la jerarquía de Alemania. Pero el fútbol existe para esperar milagros, el fútbol existe para esperar lo imponderable. Camerún en Italia 90 le ganó a la campeona vigente, que era Argentina, y lo mismo sucedió con Senegal ante Francia en el Mundial de Corea y Japón. Entonces, pues quién quita, y México, después de todo lo que ha sucedido, nos da una alegre compensación que la merecemos. Si por sufrimientos nosotros pensamos que estamos comprando una recompensa, y que el dolor es un camino que lleva a los méritos, pues creo que los mexicanos hemos sufrido lo suficiente para que México gane el domingo. Así fuera es el caso. Bueno, pues Juan Villoro, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Estamos viendo las imágenes de Reuters en vivo desde Rusia, y bueno, pues una de las imágenes que más está destacando es la del grupo de mexicanos que está ahí con su playera verde, con sus sombreros característicos, y bueno, pues esta manera de festejar y de trasladarse hasta Rusia para decir el Viva México. Juan, ¿qué te parece? Pues me parece que la afición mexicana merece mucho más. Yo escribí un cuento para niños, una novelita que se llama La cancha de los deseos, en donde un científico trata de convertir la pasión de la gente en energía positiva para los jugadores, y que jueguen de manera excelsa gracias a que la gente los anima. Y por supuesto el triunfo que logra este equipo es precisamente contra Alemania. Esto yo
yo lo escribí hace algunos años sin saber que nos enfrentaríamos contra la Mannschaft el próximo domingo, pero pues es justamente lo que deseamos muchos aficionados, que lo mucho que nosotros queremos a nuestro equipo, la algarabía, el relajo, todo el colorido que aportamos en las tribunas, pueda convertirse alguna vez también en algo que ocurra en el campo de juego, pero hasta ahora los aficionados hemos hecho más esfuerzo que los jugadores. Pues ahí está, Juan Villoro, un abrazo, sigamos en contacto. Gracias, hasta luego, Carmen. Igualmente, hasta luego al escritor, periodista y bueno, pues extraordinario personaje que es Juan Villoro, para revisitar sus libros, releer los libros de Villoro, desde luego de Galeano, y esta lectura sobre este fenómeno del fútbol que atrapa a millones de personas en el planeta. Ahí dejamos correr estas imágenes en vivo desde Rusia. Reuters está capturando estos instantes que son los que están, bueno, pues ya siguiendo de cerca los seguidores del Mundial en el planeta, viendo estas imágenes, viendo cómo rueda esa pelota roja, obviamente con el anuncio de la Coca-Cola. Ahí va.